Tendo a desconfiar, digamos, de la percepción de ridiculez que estoy haciendo, ¿no? O sea, de decir, realmente esto es ridículo, porque es verdad que lo ridículo se construye, y se construye, claro, vía cultural, o sea, no tenemos otra vía de construirlo, no viene en nuestra información genética. Entonces construimos, pues, lo ridiculizable, ¿no? Lo que se nos hace, lo que se nos puede hacer ridiculizable. Y esa construcción cultural varía naturalmente a lo largo del tiempo y varía naturalmente a lo largo de las culturas. Yo recuerdo hace ya un tiempo, mucho tiempo, que veía un reportaje televisivo donde a un campesino japonés le preguntaban que qué le parecía ridículo, que qué de Occidente, qué cómico le hacía reír más por lo ridículo y tal. Y el hombre con la azada paró un momento y dijo, hombre, a mí Sofía Loren. Claro, ese pecho, esas nalgas, o sea, esa exuberancia en las formas, a la cultura japonesa le parece ridículo, le parece algo salido, digamos, o sea, algo salido del patrón que se exige, pues, a la mujer japonesa, que debe ser, pues, toda finita, toda recatada y tal. Esto es así, ¿no? Yo, con relación a lo que decía, a lo que apuntaba Cristina antes, que había cosas muy interesantes, yo creo que digamos, la gran manera de estar en el mundo que uno debería entender es la de vivir sin verse. O sea, eso que tú decías, piensa en el discurso y no pienses en cómo te están viendo ahora mismo en casa, en la pantalla, y tal y cual. O sea, ese vivir sin verse, esa naturalidad que llamaban los taoístas como principio, digamos, de sabiduría, es fundamental. Y naturalmente, a lo que tememos los humanos por encima de todas las cosas es a la exclusión de los humanos. O sea, la muerte, la pobreza, la enfermedad, no son más que actos que nos excluyen del resto de los humanos. Por lo tanto, el ridículo, como bien Vicente decía al principio, es una sanción de primera magnitud. Es algo tremendo. Pero por otra parte, algo que tenemos que intentar abordar, es decir, el perder el miedo al ridículo, porque el intentar acceder a algo que no somos ahora mismo son lo que Deleuze llamaba las líneas de fuga, para buscar nuevos territorios y construirnos a nosotros mismos. Sí. Y de hecho eso es muy importante, ¿no? También uno de los consejos que se puede dar a las personas que tienen miedo al ridículo es que aprendan a reírse de sí mismas, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, Viktor Frankl usaba mucho el humor en sus terapias, ¿no? Y de hecho es un factor que ayuda mucho, porque de alguna manera te distancias de ti mismo cuando te ríes, eres capaz de verte en perspectiva a ti mismo de otra manera, ¿no? Entonces el hecho de aprender a poner humor, ¿no? En lugar de miedo, en lugar de temor a lo que van a pensar de mí, como de qué manera me río yo también de mí mismo en esta situación, ¿no? Claro. Y de hecho vergüenza y culpa también están muy relacionados, porque como comentaba Vicente, ¿no? Y por aquí también, como que de alguna manera nosotros podemos sentir culpa fácilmente y eso es un agente socializador, ¿no? Porque aprendemos mucho a través de la culpa, aprendemos a estar en sociedad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy en mí y hasta qué punto estoy fuera, ¿no? También se trata un poco de reforzar la autoestima y la identidad de la persona y no solamente estar siempre centrado en ser, en aparentar, en pertenecer, ¿no? Sino también quién soy yo, ¿no? Claro, ya lo apuntaba, bien lo decía Vicente con Platón, estudiaba la risa, esa libertad de reírse y no solamente de uno mismo, sino también del resto. Claro, sí, porque bueno, él lo que un poco venía a decir es que el ser humano en general tiene un desconocimiento de sí mismo a nivel, por ejemplo, de las riquezas. Piensa que es muy importante lo material o una visión distorsionada de sí mismo. Pero sobre todo el mayor problema sería un problema psicológico, sería un problema de autognosis, ¿no? De autoconocimiento, de autopercepción. ¿Quién soy yo y cómo me presento ante los demás y por qué ese presentarme ante los demás puede generar una actitud como esa risa degradante o que me intenta rebajar, minusvalorizar? Y bueno, ese es un poco el punto de vista de Platón, ¿no? Pero es que, sí, orientado, vamos, sobre todo a lo que es el ridículo. Luego la risa tiene dos funciones muy interesantes, que es en primer lugar que acorta distancia. O sea, la risa, ahora mismo nos reímos los cuatro y estamos más cerca que antes, o sea, claro, esto es evidente, acorta distancia. Luego en segundo lugar crea comunidad, o sea, nos vamos a reír de lo mismo. Y eso hace de nosotros un grupo de reidores sobre algo, ¿no? Lo cual quiere decir que el elemento del que te ríes sobre todo con esa agresividad, con esa pulsión de odio que apuntaba Vicente al principio, es el elemento excluido, es el que está fuera, es el que está haciendo algo mal, un poco lo que decíamos, o sea, está copiando mal, posiblemente se está copiando a sí mismo o posiblemente está copiando mal, digamos, las normas que se han establecido en la comunidad, en la polis, ¿no? Por ejemplo, en el campo del deporte se utiliza mucho el término ridículo. Yo no sé si lo que ocurrió el otro día con el Barça o con el Madrid, perdiendo en Alemania 4-0 o 4-1,
se puede considerar que hicieron el ridículo? Me puedes considerar que hicieron el ridículo si catalogas a uno de estos equipos como de equipos que tienen que ganar por 5-0. O sea, si es indisociable el que este equipo gane 5-0, se enfrente con quien se enfrente, entonces sí. Quiero decir, si la construcción cultural que hemos hecho de este equipo, definimos al Barcelona como el equipo de fútbol aquel que gana por 5-0, entonces si pierde 0-4, ha hecho el ridículo. Por eso te digo que hay que desconfiar, es decir, es que estás haciendo el ridículo. Porque también Vicente lo apuntaba al principio, ¿no? El ridículo como arma subversiva. O sea, ¿Dalí era ridículo o era extravagante? Claro. Vicente. Sí, no, únicamente por lo que comentábamos, que es quizá, por ejemplo, esa relación entre el ridículo y el éxito, ¿no? A lo que tú aludías al deporte, cuando tú esperas algo de alguien y ese alguien o ese algo, en este caso pues un equipo de fútbol o lo que sea, no cumple con las expectativas, le aplicas le catalogas como ridículo, le aplicas esa etiqueta, que no es sino una etiqueta negativa, a través de la cual quieres reconducirlo, llevarlo a tu terreno, ¿no? Pero ha sido una creación social, fundamentalmente, la que ha provocado eso. Cristina. Y además es una cuestión también de comparación, ¿no? ¿Con qué me comparo, no? Puede ser con el exterior, también puede ser con mi propia percepción de mi yo ideal, de lo que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces es qué hacen las personas y qué son, o qué hacen en comparación y con qué, ¿no? Entonces, por eso también es un elemento muy social y muy socializador, ¿no? En ese sentido, el miedo al ridículo, yo creo que una de las cosas que tendríamos que volver es a nosotros mismos, ¿no? A esa autenticidad, a ser capaz de ser quien soy, como soy, y mostrarme con lo que hay, ¿no? Con esa naturalidad que en principio seguramente caracterizaba lo que estaban en las tribus, ¿no? Desde luego, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a los tres. Esperemos que no hayamos hecho mucho el ridículo en esta tertulia. Que juzguen los espectadores. Muchísimas gracias a los tres. Bien.